Muy buen día. El tema que vamos a tratar será acerca de los instrumentos financieros y del análisis que las diferentes normas internacionales, tanto de contabilidad como de información financiera, hacen sobre estos instrumentos, también de su clasificación y sus métodos de evaluación que estas normas aplican. La normativa que se tomará en cuenta será la Norma Internacional de Contabilidad número 32 y número 39 y la Norma Internacional de Información Financiera número 7, número 9 y la número 13, la cual está referida a la medición del valor razonable, el cual tiene un gran peso y una importancia en la medición o en el método de evaluación de los instrumentos financieros de las normas que se verán a continuación. Iniciaremos con una introducción en general a los instrumentos financieros. Un instrumento financiero puede definirse como el resultado de un acuerdo entre dos partes en un contrato con términos legales, en donde para una parte se crea un pasivo financiero y para otra un activo financiero. Es decir, para una parte es una obligación y para la otra es un derecho. Y es esta misma reciprocidad entre derecho y obligación, por lo cual puede considerarse un instrumento financiero, ya sea pasivo o activo financiero. Existen dos tipos de instrumentos financieros. El instrumento financiero, el cual llamaremos básico, en el que entran el efectivo, las inversiones, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, las obligaciones financieras sobre giros bancarios, préstamos bancarios, entre otros. Y los instrumentos financieros complejos, en los que pueden entrar los swaps y los forwards. Estos por lo general son instrumentos financieros con un riesgo eh, que se puede obtener en esas transacciones de estos instrumentos. Iniciaremos con las normas internacionales de contabilidad, en específico con la número 32, referida a los instrumentos financieros y su presentación, el cual esta norma tiene por objetivo establecer principios para la presentación de los instrumentos financieros y también de abarcar una parte de compensación entre activo y pasivo financiero, ya que esta norma nos permite compensar un activo financiero con un pasivo financiero, y se verán unos requisitos o unas características que se debe cumplir para que pueda darse dicha compensación. El alcance que tiene esta norma es ser aplicada a toda clase de instrumentos financieros. Sin embargo, tiene algunas excepciones. Por ejemplo, las participaciones en la entidad que tenga con una subsidiaria, con una asociada o un negocio en conjunto, los contratos de seguro, los instrumentos financieros que contengan un componente de participación discrecional, los instrumentos financieros, contratos y obligaciones derivados de pagos basados en acciones. También esta norma nos da algunas definiciones alrededor de los instrumentos financieros, y una definición de instrumento financiero dada por la norma internacional de contabilidad número 32 es que es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en una parte y un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio en la otra. Se ve como un activo financiero el que posee alguna de estas formas dentro de esta norma: estar en efectivo, ser un derecho contractual o un contrato que se espera ser liquidado en un futuro. En el caso de los pasivos financieros, será cuando tenga una de las siguientes formas: ser una obligación contractual de entregar efectivo u otro activo de la entidad, y de ser un contrato que se espera ser liquidado en el futuro, con estos mismos activos o con este mismo flujo de efectivo que surge de una entidad hacia la otra. El instrumento de patrimonio que antes se mencionaba, este es el que se ocupa para un contrato como una participación residual en los activos de la entidad una vez ya deducidos sus pasivos. El valor razonable que se mencionaba en un principio, según esta norma, se entiende como el importe por el que un activo puede ser intercambiado o un pasivo puede ser cancelado. Y la definición de contrato, que es el que se refiere al acuerdo realizado entre dos o más partes. Es importante mencionar que para que un instrumento de patrimonio no pueda ser considerado un pasivo financiero o no deba ser considerado un activo financiero, un pasivo financiero, debe cumplir con la condición de no incorporar una obligación contractual de entregar efectivo u otro activo financiero de la entidad, ya que esta es una característica principal de un pasivo financiero. Y también que vaya a ser liquidado como instrumento de patrimonio propio del emisor, o sea, con otros instrumentos propios del emisor. Con esta manera se va a ser cancelada. Los instrumentos financieros compuestos.
Como ejemplo de esos instrumentos financieros compuestos tenemos a los bonos o cualquier otro instrumento similar a estos que sean convertibles en una cantidad de acciones teniendo un componente, un pasivo financiero y un instrumento de patrimonio. ¿Qué son las acciones propias en cartera? Estos son los instrumentos de patrimonio que una entidad readquiere, es decir, las emisiones que una entidad ha hecho y ha readquirido posteriormente por ella misma. Estas serán deducidas del patrimonio y no se va a reconocer ninguna pérdida o alguna ganancia por estas acciones. Sin embargo, la contraprestación recibida por estas tendrá su reconocimiento en el patrimonio y el importe por el que éstas se han readquirido se revelará en el estado de situación financiera, en un apartado de ese estado o en las notas a los estados financieros. Para los intereses, los dividendos y las pérdidas y las ganancias que resulten de los instrumentos financieros se reconocerán como gasto o ingreso según corresponda en el resultado cuando este sea un pasivo financiero. Para los instrumentos de patrimonio, estos van a ser reconocidos de igual manera en el patrimonio y los costos de transacción serán una deducción propia del patrimonio. Compensación de activos financieros con pasivos financieros. Como ya lo mencionaba en un principio, esta norma tiene o nos da la opción de compensar activos con pasivos financieros. Para realizar esto debe tomarse en cuenta dos aspectos y que sus importes sean presentados y para que sus importes, mejor dicho, sean presentados en el estado de situación financiera. El primero de ellos es tener el derecho exigible de compensar los importes reconocidos. El segundo es tener la intención de liquidar el importe neto o realizar el activo cancelando el pasivo. Si no se cumple alguno de estos dos aspectos, no se podrá compensar el activo con el pasivo asociado. Continuaremos con la norma internacional de contabilidad número 39, la cual está referida a los instrumentos financieros y su reconocimiento y medición. El objetivo que tiene esta norma es el de establecer principios para el reconocimiento y medición de activos y pasivos financieros, además de estar enfocada en algunos contratos de compra y venta de partidas financieras. Al igual que en la NIC 32, esta norma será aplicada a todos los instrumentos financieros de todas las entidades, exceptuando algunos. Por ejemplo, las participaciones en subsidiarias y negocios en conjunto, los derechos y obligaciones por contratos de arrendamiento, los derechos y obligaciones de los empleadores derivados de planes en beneficio a los empleados, instrumentos financieros emitidos por la entidad y que cumplan con las definiciones de instrumento de patrimonio que vimos en la NIC número 32, derechos y obligaciones de contratos de seguros, compromisos de préstamos, instrumentos financieros, contratos y obligaciones de pagos basados en acciones y derechos a recibir pagos por reembolsar a la entidad por cancelar un pasivo reconocido como una provisión. Al exceptuarse algunos préstamos, esta norma también abarca otros en específico, entre los que podemos mencionar los que se designen como un pasivo financiero al valor razonable con cambios en el resultado, los que puedan liquidarse en efectivo o con otro instrumento financiero, y los que en concesión de un préstamo tengan una tasa de interés inferior a la del mercado, a la que se establece en el mercado. También se aplicará esta norma a los contratos que sean liquidados por su importe neto, y aunque hayan formas en las que un contrato no se celebre con el objeto de recibir o entregar una partida financiera, las maneras en las que un contrato puede liquidarse son cuando el mismo contrato permita en sus cláusulas la liquidación por de su importe. Cuando la capacidad de liquidación no esté explícitamente en el contrato, pero pueda liquidarse debido a la experiencia que tiene la entidad en liquidar contratos similares, cuando se exija la entrega y se venda en un periodo, o cuando el elemento no financiero del contrato pueda convertirse en efectivo. Esta norma también nos da algunas definiciones para que tomemos en cuenta. Se entiende como un instrumento financiero al contrato dentro del alcance de esta norma número 39 y que cumple con tres características. La primera es que su valor cambie en respuesta a los cambios de una tasa de interés, que puede ser el de una materia prima cotizada, una tasa de cambio, un índice de precios o una tasa de interés en una calificación crediticia. Otra característica es que no requiera una inversión inicial o que solo presente una obligación de realizar para otros tipos de contratos.
La tercera y última es que se liquide en una fecha futura. También, para que un activo financiero o un pasivo financiero al valor razonable sea reconocido como tal, debe cumplir con las siguientes condiciones: que se clasifique como mantenido para negociar, que éste sea comprado con el objetivo de venderlo o de ser comprado en un futuro cercano, debe ser parte de una cartera de instrumentos financieros y debe ser un derivado a menos que sea un contrato de garantía financiera o sea designado como un instrumento de cobertura. Se habla también de una inversión mantenida o de las inversiones mantenidas hasta el vencimiento, las cuales son activos financieros no derivados, los cuales su cobro son de cuantía fija o indeterminable. También con vencimientos fijos, estos pueden hacerse efectivos o pueden conservarse al vencimiento, pero deben ser diferentes a los que la entidad haya designado para contabilizar al valor razonable o que se hayan designado como activos disponibles para la venta, y los que cumplan como préstamos o partidas por cobrar. Los préstamos y partidas por cobrar. Estos se definen como activos financieros no derivados en los cuales su cobro es indeterminable y no puede negociarse en un mercado activo. Estos son los que se tenga con ánimo de vender a corto o a largo plazo y también serán clasificados como mantenidos para negociar. De igual manera, los que se designen como disponibles para la venta al momento de su reconocimiento y también los que no puedan tener una recuperación total de la inversión por su importe. Los contratos de garantía financiera. Estos son los exigidos por el emisor para que efectúe pagos para reembolsar al tenedor por pérdidas en las que se incurrirá cuando un deudor incumpla con una obligación de pago en contra de las condiciones de un contrato. Ahora hablaremos acerca de la medición de los activos y pasivos financieros, así como su dada de baja en cuentas. Empezaremos con la medición de los instrumentos financieros, que se definirá como el costo amortizado de un activo o pasivo financiero, como el resultado de la medición de dicho instrumento restando los reembolsos de principal, sumando o restando la amortización acumulada sobre la diferencia del importe inicial y el valor del reembolso al vencimiento, menos disminuciones por el deterioro del valor o por incobrabilidad. Esto es el costo amortizado que se puede aplicar a un activo o un pasivo financiero. Para dar de baja en cuentas a un activo o pasivo financiero, esto es eliminarlo luego de su reconocimiento inicial en el estado de situación financiera. Los costos de transacción. Estos son costos incrementales aplicados a una compra, emisión, venta u otra manera de disposición de un activo o pasivo financiero, y este se generará por la emisión o venta del mismo instrumento. ¿Qué es un instrumento de cobertura? Este es un derivado el cual su valor razonable generado se espera compense los cambios en el valor razonable de una partida cubierta, un compromiso firme, una transacción probable o una inversión en el extranjero, que ponga a la entidad en un riesgo al cambio o con el cambio de su valor. Hablaremos de los derivados implícitos. Se entiende que son los componentes de un instrumento financiero combinado donde se incluye también un contrato llamado un contrato principal no derivado, y el valor del instrumento combinado varía de manera similar al derivado. Este procederá a separarse del contrato y se contabilizará como un derivado. Reconocimiento y baja en cuentas de un activo financiero. Se podrá reconocer un activo financiero en el estado de situación financiera cuando pase a convertirse en una obligación por las cláusulas del contrato del que se ha originado el instrumento. Puede darse de baja el instrumento financiero cuando expiren los derechos contractuales del mismo. También podrá ser dado de baja cuando se transfiera, es decir, cuando los derechos se traspasen o cuando se cambie por flujos de efectivo o cuando se retienen los derechos del contrato y se sume la obligación de pagarlo. Para la baja en cuentas de un pasivo financiero, este podrá ser eliminado del estado de situación financiera cuando se haya extinguido, es decir, cuando la obligación se haya pagado o cancelado o que su plazo se haya extinguido. Para la medición inicial de los activos y pasivos financieros se dice que será al momento de su reconocimiento inicial al valor razonable más los costos de la transacción atribuibles al mismo por compra o venta del mismo. Medición posterior para activos financieros.
Luego de que éste se haya medido a su reconocimiento inicial, se medirán los activos financieros al valor razonable, sin deducir costos de transacción incurridos en la disposición del activo. Para la medición posterior de los pasivos financieros, se reconocerán, luego de haberse reconocido inicialmente, se medirán al costo amortizado menos los medidos al valor razonable con cambios en el resultado. Ahora entraremos en tema con las normas internacionales de información financiera y comenzaremos con la número 7, referida a los instrumentos financieros y su información a revelar. Tenemos que el objetivo de esta norma es requerir que las entidades presenten información en sus estados financieros para poder evaluar la relevancia de sus instrumentos financieros, así como su naturaleza y la manera en que se gestiona el riesgo que surgen de estos mismos instrumentos. Esta norma será aplicada a todo tipo de instrumentos financieros por todas las entidades, menos a las participaciones en subsidiarias y negocios en conjunto, a las participaciones, a los derechos y obligaciones de los empleadores que surjan por planes de retribuciones a los empleados, a los contratos de seguro y a los instrumentos, contratos y obligaciones que surjan por transacciones por pagos basados en acciones. Para que la revelación de la información permita que los usuarios evalúen la relevancia de los instrumentos financieros, se agruparán estos en diferentes categorías según cómo se definió en la NIC número 39. Estas categorías son: activos financieros al valor razonable con cambios en el resultado, inversiones mantenidas al vencimiento, préstamos y partidas por cobrar, activos financieros mantenidos para la venta, pasivos financieros al valor razonable con cambios en el resultado y pasivos financieros medidos al costo amortizado. Para los activos financieros que se midan al valor razonable con cambios en el resultado, se deberá revelar el máximo de exposición al riesgo crediticio de dicho activo, el importe por el que se reduce ese nivel de riesgo, el importe de la variación del valor razonable del préstamo o cuenta por cobrar, y el importe de la variación del valor razonable de cualquier derivado o instrumento similar vinculado a este. Cuando un pasivo financiero se reconozca al valor razonable con cambios en el resultado, se deberá revelar lo siguiente: el importe de la variación del valor razonable no atribuible a cambios por el mercado y la diferencia entre el importe en libros del pasivo y el importe que la entidad se obligue a pagar al tenedor por la obligación. Hablemos del estado de resultado integral. Según esta norma, en el estado del resultado integral se revelarán las partidas de ingresos, gastos, ganancias o pérdidas en las notas siguientes: ganancias o pérdidas netas generadas por activos o pasivos financieros al valor razonable con cambios en el resultado, importes totales de los riesgos y gastos por intereses producidos por los activos o pasivos financieros que no sean medidos al valor razonable con cambios en el resultado, ingresos y gastos por comisiones surgidas de activos y pasivos financieros no medidos al valor razonable por comisiones con cambios en el resultado, y de actividades fiduciarias o de administración que se suponga tenencia o inversión de activos, los ingresos por intereses sobre activos financieros deteriorados, el importe de las pérdidas por deterioro para toda clase de activo financiero, riesgos, naturaleza y el alcance de estos. La información cualitativa a revelar sobre los tipos de riesgo de los instrumentos financieros serán las exposiciones al riesgo y la forma en que estos surjan, los objetivos, políticas y procesos para la gestión del riesgo, así como los métodos usados para medirlos con cualquier cambio habido en el periodo presente. En cuanto a la información cuantitativa, se deberá revelar cuándo surjan los riesgos en los instrumentos financieros, los datos cuantitativos de su exposición al mismo, al final del periodo del que se informa, la información en que se requiera salvo que el riesgo no sea significativo, y las concentraciones del riesgo. El riesgo crediticio. Con respecto a este riesgo, se debe revelar para cada instrumento financiero el importe de dicho riesgo, que presente su máximo nivel en el crédito al final del periodo. También el importe revelado del mismo riesgo, una descripción de las garantías y de las mejoras crediticias, la información sobre la calidad crediticia de los activos financieros, que no están en mora ni se han deteriorado en el valor, y en el caso de haber activos financieros en mora o deteriorados, se procederá a revelar un análisis de la antigüedad de los activos financieros que al final del periodo están en mora y no deteriorados. El riesgo de liquidez.
Para este tipo de riesgo se revelará un análisis de los vencimientos de los pasivos financieros que muestre los plazos de vencimiento y una descripción de la gestión de este tipo de riesgo. Riesgo de mercado. Para el riesgo de mercado se revelará un análisis de sensibilidad para cada tipo de riesgo que la entidad esté expuesta en el mercado, mostrando cómo puede verse afectado el resultado del periodo y el patrimonio, los métodos e hipótesis utilizados al elaborar el análisis de sensibilidad y los cambios habidos en el periodo anterior. Cuando se haga un análisis de sensibilidad y estos no fueran representativos para el riesgo del instrumento financiero, así como la razón por la que se cree que los análisis de sensibilidad no son representativos de ese riesgo, se deberá revelar también esa información. Seguimos con las normas internacionales de información financiera, y esta vez tomaremos a la número 9, referida a los instrumentos financieros como tal. Esta norma tendrá un alcance, a diferencia de las demás normas internacionales tanto de contabilidad como de información financiera, a todos los instrumentos financieros, incluyendo a las participaciones en subsidiarias, derechos y obligaciones por arrendamientos, derechos y obligaciones de los empleadores por planes de beneficio a los empleados, instrumentos financieros emitidos como instrumentos de patrimonio, derechos y obligaciones de un contrato de seguro, contratos que den a un lugar para una combinación de negocios, compromisos de préstamos, instrumentos financieros derivados de transacciones con pagos basados en acciones, derechos a recibir pagos para cancelar un pasivo y derechos y obligaciones que sean ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos. Esta norma, a diferencia de las anteriores, incluye a todos los instrumentos financieros que las demás excluían. Para el reconocimiento de un activo o un pasivo financiero en el estado de situación financiera, la compra o venta de activos financieros se reconocerá y dará de baja aplicando la contabilidad de la fecha de contratación o de liquidación. Dar de baja de un activo o un pasivo financiero. Para que esto suceda, para que se pueda dar de baja un activo financiero, se deberá cumplir con alguna de las condiciones siguientes: que abarque flujos de efectivo identificados de un activo financiero, que comprenda una participación de los flujos de efectivo del activo financiero, o que comprendan únicamente una cuota proporcional completa del flujo de activos financieros. Clasificación de activos y pasivos financieros. Los activos financieros pueden clasificarse con dos bases. La primera es con el modelo de negocio de la entidad para gestionar los activos financieros, y la segunda, las características de los flujos en efectivo contractuales del activo financiero. Un activo se medirá al costo amortizado cuando esté dentro de un modelo de negocio para obtener flujos de efectivo, y cuando las condiciones de contractuales den lugar a flujos de efectivo de pagos de los principales intereses sobre el importe pendiente. La medición de un activo financiero. Este se medirá al valor razonable con cambios en el resultado integral cuando se mantenga dentro de un modelo de negocio y se espere obtener flujos de efectivo y vender activos. Para el caso de los pasivos financieros, todos se medirán al costo amortizado, menos cuando sean reconocidos al valor razonable con cambios en el resultado. También cuando no cumplan con lo requerido para darle de baja en cuentas, cuando sea por compromiso de concesión de un préstamo y cuando la contraprestación sea reconocida por un adquiriente en una combinación de negocios. Derivados implícitos. Un derivado implícito es un componente de un contrato híbrido donde también se incluye un contrato anfitrión del derivado implícito que provoca que los flujos de efectivo sean requeridos por el contrato de acuerdo a una tasa de interés efectiva específica. No se va a considerar a un derivado implícito cuando éste se adjunte como un instrumento financiero y sea transferible o tenga una contraparte distinta a la del instrumento. Hablaremos de la medición de los activos y pasivos financieros según esta NIF número 9. Se requerirá medir los instrumentos financieros al valor razonable al momento de su reconocimiento inicial, sumando o restando los costos de transacción directamente atribuibles a la adquisición o emisión del activo financiero o del pasivo financiero. Los activos posteriormente serán medidos al costo amortizado, al valor razonable con cambios en otro resultado integral o al valor razonable con cambios en el resultado. Para el caso de los pasivos financieros, estos deberán medirse posteriormente al costo amortizado. Los dividendos solo se reconocerán en el resultado cuando haya un derecho de la entidad a pagarlos.
cuando se pueda recibir beneficios económicos asociados al dividendo y cuando su importe pueda medirse de manera fiable. Sobre la contabilidad de coberturas. El objetivo de la contabilidad de coberturas es presentar en los estados financieros el efecto de las actitudes de gestión de los riesgos que tienen una entidad con respecto a sus instrumentos financieros. Se puede designar una relación entre un instrumento de cobertura y una partida cubierta. Los instrumentos de cobertura son derivados medidos al valor razonable con cambios en el resultado, los cuales pueden ser también activos financieros no derivados o pasivos financieros que no sean derivados y medidos al valor razonable con cambios en el resultado. Como se mencionaba al principio del video, también se tomará en cuenta la Norma Internacional de Información Financiera número 13, la referida a la medición del valor razonable. Y como vimos en las anteriores normas, tanto de contabilidad como de información financiera, el valor razonable es una medición que tiene un peso importante dentro de los instrumentos financieros, ya sea de un activo o de un pasivo. Esta norma es la encargada de brindarnos una definición sobre esta manera de medición. El valor razonable es una medición basada en el mercado donde esté condicionada de esta manera de medir, aplicada para algunos pasivos y activos que se encuentren disponibles en las transacciones del mercado. El objetivo que tiene esta medición es el de estimar el precio al que tendrá lugar una transacción para vender o transferir un activo o un pasivo entre participantes de un mercado en una fecha determinada. Cuando un precio no sea observable, puede recurrirse a otras técnicas para recurrir al valor razonable, utilizando los supuestos que los participantes del mercado usarían para fijar un precio de un activo o un pasivo. Esta norma será aplicada cuando se requiera o permita medir al valor razonable, o también se revelará información sobre este mismo. Sin embargo, no aplicará a las transacciones con pagos basados en acciones, a las transacciones de arrendamiento y a las mediciones que sean similares al valor razonable, como es el caso del valor neto realizable. Puede definirse el valor razonable como el precio a recibir por venderse un activo financiero o por transferir un pasivo entre participantes del mercado. Medición para un activo o un pasivo. Para medir el valor razonable debe tomarse en cuenta las características del activo o del pasivo. Estas características son la condición y la localización del activo y las restricciones sobre la venta o uso del mismo. El activo o pasivo que se mida al valor razonable puede ser un activo o pasivo considerado de forma independiente o un grupo de activos, un grupo de pasivos o un grupo de ambos. Se entiende que al medir al valor razonable, el activo o pasivo se intercambia en una transacción entre participantes interesados del mercado. Dicha operación tiene lugar en el mercado principal del activo o del pasivo. De no existir un mercado principal, se comercializará el mercado que tenga más ventaja para el activo o para el pasivo. También, el valor razonable será el precio a recibir por la venta de un activo o lo que se pagaría por la transferencia de un pasivo en el mercado principal. El precio del mercado principal que sea usado para medir al valor razonable no deberá ajustarse por los costos de transacción. Estos costos se van a contabilizar de acuerdo con otras normas y no son una característica de un activo o un pasivo. Asimismo, los costos de transacción tampoco incluirán costos de transporte. Al medir el valor razonable, se entiende que un pasivo, sea financiero o no, un instrumento de patrimonio, se transfiere a un participante del mercado. Cuando se realiza esa transferencia, se supone que un pasivo va a permanecer en circulación y se requerirá al participante del mercado para satisfacer la obligación. Este no se liquidará con su contraparte o se extinguirá de otra manera. También se supone que un instrumento de patrimonio de una entidad en circulación permanecerá y el participante recibirá la transferencia con los derechos y responsabilidades asociados al instrumento de este mismo. Tampoco se cancelaría o se extinguiría de otra manera.